Nadie sobrevive a la caravana del diablo. Eso era lo que decían todos en Valdemolinos, el pequeño pueblo blanco anclado en las entrañas de la Sierra de Aracena. Pero para Carmen Romero, de 53 años, 3 hijos que alimentar y un alma tan rota que ya no sentía ni los pedazos. El diablo era lo de menos. El verdadero infierno era el que llevaba por dentro, un infierno de silencio y pérdida que ardía tras sus ojos cansados. Lo que no sabía era que, escondido entre las paredes de metal oxidado de aquella caravana maldita, no solo encontraría un refugio, sino un secreto enterrado durante medio siglo que cambiaría su destino y el de toda su familia para siempre. Puedes llegar a imaginar la negrura del pozo en el que se sumerge una mujer que ha dedicado cada aliento de su vida a su familia. Carmen había sido la sombra fiel de su marido, Antonio, durante 34 años. Juntos habían levantado un hogar humilde pero digno, habían visto crecer a 3 hijos y habían enfrentado las sequías, las malas cosechas y la enfermedad con la certeza inquebrantable de que se tenían el uno al otro. Y de repente, un día, ese uno al otro se desvaneció. Una fiebre maligna, rápida y cruel como una serpiente, se llevó a Antonio en menos de 3 días, dejando a Carmen viuda, desamparada y a la deriva, en un mundo que no tenía lugar para las mujeres solas. Esta historia, que parece sacada de un folletín de posguerra, ocurrió de verdad en la Andalucía rural de 1941, un tiempo de hambre, miedo y silencios impuestos. Y antes de seguir, detente un instante, respira hondo, porque el final de este relato te removerá por dentro de una forma que no esperas. Lo que Carmen encontró en aquella caravana abandonada no era solo un techo improvisado, era un misterio de décadas, un eco de amor y dolor que guardaba la llave para un nuevo comienzo que ella jamás habría soñado posible a su edad. Y el giro del destino, que se produjo cuando el verdadero dueño de aquella caravana apareció de la nada, te dejará sin aliento. Dime en los comentarios desde qué ciudad o pueblo sientes esta historia. Me emocionará saber hasta dónde llega el eco de la resiliencia de Carmen. Corría el año 1941. España intentaba lamerse las heridas de una guerra que había partido el país en 2, y el campo andaluz parecía suspendido en un tiempo anterior, a un siglo de distancia de las intrigas de la capital. En Valdemolinos, un puñado de casas encaladas que trepaban por una colina salpicada de olivos y alcornoques, la vida se regía por un compás lento y pesado. El tiempo no pasaba, se arrastraba, como una mula vieja tirando de un carro sobrecargado. 3 eran las fuerzas que gobernaban aquel universo cerrado: la tierra, la iglesia y el terrateniente. Y don Genaro Velasco, el terrateniente, era dueño de la primera y manejaba las otras 2 a su antojo. Las mujeres como Carmen vivían en una perpetua penumbra, siempre a la sombra de un hombre. Primero el padre, luego el marido, finalmente los hijos varones. Una viuda sin un hombre que la protegiera era una oveja descarriada en una tierra de lobos, una presa fácil para la maledicencia y la miseria. Y más aún si, como Carmen, ya había cruzado la frontera de los 50, una edad en la que la sociedad consideraba que su única utilidad era cuidar de los nietos y desgranar rosarios en la penumbra de la iglesia de Nuestra Señora de la Encina. La economía del pueblo giraba en torno al olivar y la dehesa. Hombres como don Genaro no solo controlaban las fincas, sino también las vidas, los jornales y hasta los estómagos de todos los que dependían de ellas para no morir de hambre. No había ley que un hombre poderoso no pudiera torcer a su favor. No había derecho que no pudiera ser pisoteado si convenía a los dueños del poder. Los caminos de tierra rojiza serpenteaban por el paisaje y un viaje en carro hasta la ciudad más cercana, Huelva, podía llevar 2 días enteros de traqueteo. Cuando llovía, el barro se tragaba las ruedas hasta los ejes. Cuando el sol apretaba, el polvo se levantaba en nubes ocres que se pegaban a la piel sudorosa de los arrieros. Las noticias del mundo exterior llegaban con semanas de retraso, traídas por algún viajante o por el cura, el padre Anselmo, que visitaba las ermitas de las fincas una vez al mes. Valdemolinos tenía su pequeña plaza, el corazón del pueblo, donde se alzaban la iglesia, el colmado de Tobías, la taberna de Pepe
y una docena de casas bajas con tejas árabes. Dispersas por las colinas circundantes se encontraban las fincas más grandes, cortijos con caserones de varias habitaciones y amplios porches donde los hombres fumaban puros de tripa mientras discutían el precio del aceite y el futuro de la cosecha. Para las mujeres, el trabajo era un ciclo sin fin que comenzaba antes del alba y terminaba mucho después del ocaso. Lavar la ropa en el arroyo, golpeándola contra las piedras lisas hasta que las manos se quedaban en carne viva. Cocinar en la lumbre, acarrear agua del pozo, remendar ropa a la luz de un candil de aceite, cuidar del huerto, de las gallinas, de los cerdos, y obedecer, siempre obedecer. Era en este mundo de reglas no escritas y jerarquías inamovibles donde Carmen Romero había construido su vida. Y era en este mismo mundo donde ahora lo veía todo desmoronarse, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Carmen tenía 53 años, y cada uno de ellos estaba grabado en su rostro. Un rostro de rasgos nobles, pero curtido por el sol implacable y el trabajo incesante. Su pelo, antes negro como el azabache, era ahora una hermosa mata de hebras de plata que recogía en un moño apretado en la nuca. Sus manos, nudosas y fuertes, con las uñas rotas y la piel áspera, contaban la historia de décadas de amasar pan, fregar suelos, plantar y cosechar. No era alta, pero su porte era erguido, una dignidad innata que su difunto Antonio siempre había admirado. «Tienes el porte de una reina, Carmen, aunque vistas con harapos», le decía. Sus ojos, de un castaño profundo, albergaban una tristeza que parecía haberse instalado allí para siempre, como un inquilino que se niega a marcharse. Hacía ya 6 meses desde el día en que enterró a su marido. 6 meses de un luto silencioso y pesado. Antonio había muerto de repente, en una mañana de domingo. El jueves anterior estaba trabajando en la pequeña parcela que administraban para don Genaro. El sábado, un escalofrío febril se apoderó de su cuerpo, haciéndole temblar bajo 3 mantas de lana. El domingo, antes de que el primer gallo cantara, su cuerpo yacía frío y rígido en la cama de matrimonio que habían compartido durante 34 años. Carmen tenía 3 hijos, pero la vida los había dispersado como semillas al viento. Joaquín, el mayor, de 29 años, se había marchado a Barcelona a los 18 buscando fortuna en las fábricas y nunca más había dado señales de vida. María, la del medio, con 26 años, se había casado con un pastor trashumante y vivía a 3 días de camino de allí, en un pueblo aún más pequeño y pobre que Valdemolinos, con 4 bocas que alimentar. Y luego estaba Pablo, el Benjamín, de 18 años, que trabajaba como jornalero en una finca a 2 leguas de distancia y solo podía visitar a su madre una vez al mes, si la suerte y el capataz lo permitían. Cuando Antonio murió, Carmen descubrió la amarga verdad. La casa donde vivían, el hogar que había construido con sus propias manos, no era suya. Pertenecía a don Genaro Velasco. Su marido nunca se lo había mencionado. Ella, en su inocencia, siempre había creído que aquellas 4 paredes de adobe y el tejado de tejas eran su patrimonio. 34 años viviendo allí. 34 años plantando en el huerto, cuidando de las gallinas, encalando las paredes cada primavera, haciendo de aquella casucha un verdadero hogar. 2 semanas después del entierro, el capataz del terrateniente, un hombre rudo llamado Ramiro, golpeó la puerta con los nudillos. «Carmen», dijo el hombre quitándose la boina, pero manteniendo el tono áspero de quien cumple una orden desagradable. «Don Genaro me manda a decirle que necesita la casa. Viene un nuevo encargado la semana que viene con su familia». Carmen sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, un abismo negro y helado. Pero yo llevo aquí más de 30 años», balbuceó, la voz convertida en un hilo tembloroso. «Mi marido trabajó para el patrón desde que era un niño. Yo no tengo a dónde ir. Lo siento, mujer. Órdenes son órdenes. Tiene hasta final de mes para desalojar». Y se marchó, dejándola plantada en el umbral, con la mirada perdida en el pequeño patio donde crecían los geranios que ella misma había plantado, donde las gallinas picoteaban ajenas al drama, donde su vida entera estaba anclada a la tierra. Desesperada, intentó hablar con don Genaro. Caminó hasta el cortijo principal,
una imponente construcción de 2 plantas con un porche lleno de arcos y jardines cuidados por 3 hombres. Fue detenida en la cancela por un guarda con una escopeta colgada al hombro. «El señorito no recibe sin cita», dijo el hombre con la mirada fría. «Por favor, son solo 5 minutos. Es sobre la casa. Ya sé de qué va el asunto. Puede ir buscando otro sitio». El señorito fue muy claro, necesita la casa para el nuevo encargado. Carmen regresó a casa con las piernas temblando y el corazón encogido. Escribió una carta a su hija María, pero sabía que la pobre apenas podía mantener a sus propios hijos. No había espacio ni comida para una boca más. Le mandó recado a Pablo a través de un mulero, pero su hijo le respondió que dormía en un barracón con otros 10 jornaleros. No tenía forma de acogerla. Su última esperanza era el padre Anselmo, un hombre anciano que la conocía desde niña. «Padre, ¿no puede usted hablar con don Genaro? Pedirle que me dé más tiempo o que me deje quedarme en algún rincón de la finca? Yo trabajo, sirvo, hago lo que sea necesario». El padre Anselmo meneó la cabeza, sus ojos llenos de una pena inútil, vacíos de soluciones. «Hija mía, ya lo he intentado. Don Genaro es un hombre de corazón duro. Cuando toma una decisión, no hay quien le haga cambiar de parecer. ¿No tienes algún familiar que pueda acogerte? Mis hijos están lejos, padre. Estoy sola. Rezaré por ti, Carmen. Le pediré a nuestro Señor que te abra un camino». Pero las oraciones no pagaban un alquiler, y Carmen no tenía dinero para alquilar nada. Antonio solo había dejado 20 duros guardados en una vieja lata de membrillo, lo justo para comprar comida durante un par de meses, si era extremadamente frugal. El final del mes llegó como un verdugo implacable. En la última mañana, Carmen empaquetó sus escasas pertenencias en 2 maletas de cuero agrietado. Ropa remendada, unos pocos platos, 2 cacerolas, unas mantas, la Biblia familiar, una foto amarillenta de su boda y las cartas que Antonio le había enviado cuando trabajó en la construcción del ferrocarril años atrás. Cerró la puerta de la casa por última vez, sin atreverse a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, se derrumbaría allí mismo, en el umbral de la vida que le habían arrebatado. 53 años, viuda, sin hogar, sin familia cerca, sin dinero. Caminó por el sendero de tierra que salía de la finca, las 2 maletas pesando como plomo en sus brazos, el sol de marzo quemándole la nuca. No sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que seguir caminando. Al pasar por el pueblo, algunas mujeres la observaron desde detrás de los visillos. Sus miradas eran una mezcla de lástima y alivio. Lástima por ella, alivio por no estar en su pellejo. Nadie le ofreció ayuda, nadie abrió una puerta. En tiempos de escasez, cada cual se aferraba a lo poco que tenía, y Carmen ya no pertenecía a nadie. Siguió por el camino principal, sin un rumbo fijo. Los pies le dolían dentro de las viejas botas, y las manos le ardían por el roce de las asas de las maletas. El sol estaba en su cenit cuando divisó, a un lado del camino, una vereda estrecha que se adentraba en el monte. No supo por qué, pero algo la impulsó a seguirla. Quizás fue el instinto, quizás la desesperación, o quizás, como diría el padre Anselmo, la mano de Dios guiando sus pasos. La vereda serpenteaba entre alcornoques y jaras, el suelo cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. El aire era más fresco allí, húmedo, con olor a tierra y a musgo. Carmen caminó durante casi media hora hasta que el monte se abrió en un pequeño claro, y fue entonces cuando la vio. Una caravana, no como las que se verían décadas después. Era una estructura rudimentaria, una especie de chabola montada sobre ruedas de carro, con paredes de madera y planchas de metal oxidadas. Tendría unos 5 metros de largo por 2 de ancho. Las ruedas estaban hundidas en la tierra, cubiertas de maleza. El techo tenía agujeros. Una de las puertas colgaba torcida de sus goznes. Parecía abandonada desde hacía una eternidad. Carmen se acercó despacio, con el corazón martilleándole en el pecho. Había algo siniestro en aquel lugar, algo que le erizaba el vello de los brazos, pero también había algo providencial, un refugio. Empujó la puerta torcida y los goznes chirriaron como un alma en pena. El interior estaba oscuro y olía a moho, a tierra, a encierro. Dejó las maletas fuera y entró. Había una pequeña ventana a cada lado, pero estaban cubiertas de telarañas y suciedad. Al fondo,
Lo que un día fue una cama, ahora solo un armazón de madera con algunas tablas. En un rincón una mesita y una silla rota. Y basura, mucha basura. Hojas secas, ramas, excrementos de animales. Pero era un techo. 4 paredes. Un lugar donde guarecerse de la noche. Salió, rodeó la caravana, la examinó. La estructura parecía sólida a pesar del óxido y el abandono. Si la limpiaba, si tapaba los agujeros, si arreglaba la puerta, quizás podría quedarse allí hasta encontrar una solución. No lo pensó mucho. No tenía otra opción. Pasó el resto de la tarde en una febril actividad. Barrió las hojas, quitó las telarañas, fregó el suelo de madera con un trapo humedecido en el arroyo cercano. Arrancó la maleza, juntó leña seca para hacer una hoguera. Cuando cayó la noche, Carmen había transformado aquel ataúd de metal en algo que se parecía remotamente a un hogar. Extendió una manta sobre la estructura de la cama, encendió una hoguera fuera, calentó un poco del cocido que traía en una fiambrera y comió sola, sentada en una piedra, viendo danzar las llamas. El silencio del monte era absoluto, roto solo por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Arriba, a través de las copas, veía un manto de estrellas, y fue allí, en esa primera noche, en la caravana del diablo, donde Carmen lloró todas las lágrimas que había contenido desde la muerte de Antonio. Lloró por la vida que tuvo, por la que había perdido, por la soledad, por el miedo, por la incertidumbre. Pero cuando las lágrimas se secaron y se tumbó en aquella cama improvisada, cubierta por una manta fina que apenas la protegía del frío de la sierra, sintió algo extraño, una diminuta sensación de alivio, casi imperceptible, pero estaba ahí. Por primera vez en meses nadie la miraba con lástima, nadie la juzgaba, nadie le decía lo que tenía que hacer. Estaba sola, sí, pero también, de una forma extraña y aterradora, estaba libre, y con ese pensamiento se quedó dormida. Carmen se despertó con los primeros rayos de sol filtrándose por los agujeros del techo, dibujando círculos de luz en el suelo. El cuerpo le dolía como si le hubieran dado una paliza. Las tablas de la cama se le habían clavado en cada hueso. 53 años eran 53 años. El cuerpo no perdonaba. Se levantó despacio, con un gemido, y salió al aire fresco de la mañana. Fue hasta el arroyo, cuya agua clara y helada corría a unos 20 metros. Se lavó la cara, bebió un poco en el cuenco de sus manos, se mojó la nuca. El frío la despabiló. Necesitaba comida, necesitaba un modo de sobrevivir. Los 20 duros no durarían eternamente. Recordó haber pasado por una pequeña finca en el camino antes de tomar la vereda. Quizás podría ofrecer sus servicios, lavar, cocinar, limpiar, cualquier cosa. Aceptaría incluso comida como pago. Se arregló el pelo en su moño habitual. Se puso el vestido menos raído que tenía, uno de percal azul descolorido. Se calzó las botas y emprendió el camino de vuelta. La caminata hasta la finca le llevó casi una hora. Era una casa sencilla, de una sola planta, con un huerto en la parte trasera y un pequeño corral con 3 vacas. Carmen dio una palmada en la cancela, como era costumbre. ¡Ave María Purísima! Tardó un poco, pero una mujer apareció en la puerta. Era más joven que ella, de unos 40 y tantos, con la cara redonda y los ojos llenos de desconfianza. «Buenos días», dijo Carmen, intentando esbozar una sonrisa. «Mi nombre es Carmen Romero. Estoy viviendo aquí cerca, en el monte, y venía a preguntar si necesita ayuda con algún servicio. Sé lavar, cocinar, limpiar». La mujer la escrutó de arriba abajo, deteniéndose en el vestido gastado y las botas viejas. «No necesito nada», dijo seca. «A mi marido no le gustan los extraños merodeando por aquí. Entiendo, pero si por casualidad no voy a necesitar nada. Puede irse». Y cerró la puerta. Carmen se quedó allí plantada un instante, sintiendo el ardor de la humillación en las mejillas. Volvió al camino. Intentó suerte en otras 2 fincas esa mañana. En ambas fue recibida con la misma frialdad, la misma suspicacia. Una mujer sola, sin marido, viviendo en el monte. Aquello olía a problemas. La gente de bien no quería complicaciones. En la tercera casa, un hombre de unos 50 años, con barba canosa y ojos duros, fue más directo. «Sé quién eres, la viuda de Antonio, la que se ha quedado sin casa.
¿Lo han comentado en el pueblo? Sí, señor. Estoy buscando trabajo, cualquier cosa. Mira, la interrumpió con voz áspera. No quiero mujeres de vida alegre rondando mi propiedad. A mi esposa no le gustaría. Búscate el camino en otro sitio. Mujer de vida alegre. Las palabras la golpearon como un latigazo. Volvió a la caravana con las manos vacías y el estómago rugiendo de hambre. Solo había comido un trozo de pan por la mañana, guardando el resto para que durara más. Pasó la tarde intentando tapar los agujeros del techo con unos trozos de hojalata que encontró tirados. Juntó más leña. Intentó no pensar en el hambre, en el miedo, en la soledad. Cuando cayó la noche, preparó una sopa aguada con un puñado de garbanzos. Comió despacio, saboreando cada cucharada. Después se quedó sentada junto a la hoguera, hipnotizada por las llamas. Fue entonces cuando oyó el ruido. Un crujido, procedente del interior de la caravana. Carmen se quedó helada, el corazón desbocado. Otro crujido, como el de alguien pisando las tablas del suelo. Se levantó despacio, agarró un palo grueso que usaba como atizador y se acercó a la caravana, con las piernas temblando. ¿Hay alguien ahí?, preguntó la voz más débil de lo que pretendía. Silencio. Empujó la puerta. El interior estaba en penumbra. Si hay alguien, es mejor que salga. Tengo un palo y no tengo miedo de usarlo. Nada. Entró, con los ojos esforzándose por acostumbrarse a la oscuridad. No había nadie. Solo las sombras danzando en las paredes. Debió de ser el viento o algún animalillo. Volvió a salir, con el corazón aún acelerado. Pero esa noche, tumbada en la cama dura, Carmen tuvo la certeza de que había oído pasos. Pasos humanos. Y por primera vez desde que llegó allí, sintió un miedo real y profundo. Los días se arrastraban con una lentitud exasperante. Carmen estableció una rutina para no volverse loca. Se despertaba con el sol, iba al arroyo, buscaba algo que comer, raíces, bayas silvestres, algún pez pequeño que atrapaba con una trampa improvisada. Pasaba el resto del día mejorando la caravana, intentando convertir aquel espacio miserable en algo habitable. Una semana se convirtió en 2. El dinero se agotaba. Fue una tarde calurosa de abril, 3 semanas después de su llegada, cuando Carmen decidió hacer una limpieza a fondo del interior. Había un rincón oscuro, detrás de la estructura de la cama, donde se amontonaba una pila de trapos viejos y jirones de tela que no se había atrevido a tocar. Aquella tarde se decidió a tirarlo todo. Empezó a sacar los trapos duros y acartonados por la suciedad y el moho, y debajo de ellos lo vio. Una tabla del suelo estaba suelta. Carmen frunció el ceño. Tiró de la tabla, y su corazón dio un vuelco. Debajo había un hueco, y dentro del hueco, una caja de madera. Con las manos temblorosas sacó la caja. Era pesada, del tamaño de una caja de zapatos, de madera oscura con bisagras de hierro oxidadas. La llevó fuera, a la luz del día. Se sentó en una piedra, con el pulso desbocado. La tapa estaba atascada. Tuvo que forzarla con un cuchillo viejo hasta que cedió con un chasquido. Cuando la abrió, el aire se le escapó de los pulmones. Dentro había cartas, docenas de ellas, en sobres amarillentos por el tiempo, y también un pequeño cuaderno de tapas negras, con las páginas manchadas de humedad. Carmen cogió el primer sobre. El destinatario era Vicente Aguilar, Valdemolinos. El matasellos estaba demasiado borroso para leer la fecha. Con dedos trémulos, abrió el sobre y desdobló la carta. La letra era delicada, femenina. Mi querido Vicente, hace 3 meses que partiste, y cada día sin ti es un año entero de agonía. Mi corazón duele de una forma que no sabía que era posible sentir. Padre sigue inflexible. Dice que si me vuelve a ver hablando contigo, me encerrará en un convento. Pero no me importa, Vicente. No me importa nada que no seas tú. Estoy ahorrando el poco dinero que consigo esconder. En cuanto tenga lo suficiente, huiré. Te buscaré donde quiera que estés. Empezaremos de nuevo lejos de aquí, lejos de todos los que quieren separarnos. No te rindas, amor mío. Te encontraré, te lo prometo. Tuya para siempre, Esmeralda. Carmen leyó la carta 3 veces, con los ojos anegados en lágrimas. Había tanto dolor en aquellas palabras, tanto amor desesperado. Cogió otra carta y otra. Todas eran de Esmeralda para Vicente. Todas hablaban de un amor imposible,
de familias enfrentadas, de promesas de fuga. La última carta era diferente. La letra estaba temblorosa, las palabras borrosas, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel. Vicente, padre lo ha descubierto todo. Ha encontrado tus cartas. Anoche me encerró en mi cuarto y me dijo que voy a casarme con el hijo de don Genaro Velasco. Dice que la boda está concertada para la semana que viene. He intentado huir esta madrugada, pero ha puesto un guarda en mi puerta. Estoy desesperada, Vicente, no sé qué hacer. Si recibes esta carta, por favor, ayúdame. Ven a buscarme. Huye conmigo. Prefiero morir a casarme con otro hombre. Te amo más que a mi vida, Esmeralda. Carmen cerró los ojos con un nudo en la garganta. Intentó descifrar el matasellos de un sobre. Apenas pudo distinguir 189. Debía de ser 1890 y tantos. Hacía casi 50 años. Abrió el cuaderno de tapas negras. Era un diario. La letra era masculina, angulosa. 1 de marzo de 1894. He comprado esta caravana a un buhonero. He gastado todos mis ahorros. Ahora tengo un techo móvil. Soy libre. Pero, ¿qué libertad es esta sin Esmeralda a mi lado? Hace 6 meses que la obligaron a casarse con el hijo de Velasco. 6 meses de infierno. Dicen que está embarazada. Debería olvidarla, pero no puedo. Cada noche sueño con ella. Creo que moriré de pena. Carmen pasó las páginas. El diario cubría varios meses. Vicente escribía casi a diario sobre su amor perdido, sobre la injusticia, sobre los planes rotos. Y entonces, a mitad del cuaderno, una entrada que le heló la sangre. 15 de agosto de 1894. Hoy he recibido la noticia. Esmeralda ha muerto en el parto. El bebé tampoco ha sobrevivido. Se ha ido. El único sentido de mi vida. No sé cómo seguir. Dejaré la caravana aquí, en este claro donde venía a esconderme cuando el dolor era demasiado grande. Dejaré sus cartas bajo el suelo. No puedo llevarlas conmigo, pero tampoco puedo destruirlas. Mañana me marcho, lejos, donde nadie conozca mi historia. Esmeralda, amor mío, si hay algo después de esta vida, espérame. Te encontraré, te lo prometo. Vicente. Era la última entrada. Carmen cerró el cuaderno con el alma encogida. Aquella historia de amor y muerte había quedado atrapada en el tiempo, en aquella caravana solitaria. Y de alguna forma extraña, saber que aquel lugar había albergado otro corazón roto, la hizo sentirse menos sola. La vida de Carmen cambió. La caravana ya no era solo un refugio, sino un santuario. Empezó a cuidarla con un esmero renovado. La fregó, cosió cortinas con retales, plantó flores silvestres en la entrada. Poco a poco, aquel ataúd de metal empezó a parecer un hogar. Siguió buscando trabajo. A veces conseguía algún jornal. Fue en una de esas búsquedas cuando conoció a doña Benita, una anciana de pelo blanco y ojos vivaces que vivía sola a un par de kilómetros. Cuando Carmen le ofreció sus servicios, la anciana la miró fijamente. ¿Eres la viuda de Antonio? Sí, señora. He oído hablar de ti. Dicen que vives en la caravana del diablo. Es el único techo que tengo. Doña Benita suspiró. Mi huerto necesita que le quiten las malas hierbas. Mis riñones ya no dan para más. Si haces un buen trabajo, te pagaré con comida y unas perras. A partir de ese día, Carmen trabajó regularmente para doña Benita. La anciana era justa y la trataba con respeto. Un día, Carmen le contó la historia de las cartas. Doña Benita escuchó en silencio. Vicente Aguilar, dijo al final. Recuerdo esa historia. Fue un escándalo. La hija de un comendador, Esmeralda, enamorada de un jornalero. El padre la casó a la fuerza. Una tragedia. Y Vicente desapareció. Nadie supo más de él. ¿Cree que seguirá vivo?, preguntó Carmen. ¿Quién sabe? Si vive será un anciano de más de 70 años. El invierno llegó, frío y húmedo. Carmen enfermó. Una tos persistente que la dejaba sin fuerzas. Doña Benita le preparaba caldos y tés, pero no podía dejar de trabajar. Si paraba, no comía. Fue una mañana helada de junio cuando lo vio. Un hombre, parado al principio de la vereda, mirando fijamente la caravana. Era alto, de pelo casi blanco y barba rala. Parecía tener unos 70 y tantos años. Carmen se acercó con el corazón desbocado. «Buenos días», dijo ella. El hombre se giró. Tenía los ojos azules, profundos y cansados.
llenos de una tristeza antigua. «Buenos días. Disculpe, pasaba por la zona y quise volver aquí. Hace mucho tiempo. ¿Usted conoce este lugar?» Una sonrisa triste asomó a sus labios. «Conozco. Yo viví aquí. Hace casi 50 años». El corazón de Carmen se detuvo. «Vicente», susurró. El hombre la miró atónito. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Encontré sus cartas, el diario, debajo del suelo. Yo vivo aquí ahora». Vicente palideció. Se apoyó en un árbol para no caer. Las cartas de ella, ¿las has encontrado?» «Sí, están a salvo». Entraron en la caravana. El interior, ahora limpio y cuidado, lo sorprendió. «Está diferente», dijo. Carmen se arrodilló, levantó la tabla y le entregó la caja. Vicente la cogió como si fuera una reliquia sagrada. Se sentó en la cama improvisada, la abrió y al ver los sobres amarillentos, se derrumbó. Lloró con la pena acumulada de medio siglo, un llanto desgarrador que sacudía todo su cuerpo. Carmen se sentó a su lado y, en silencio, le puso una mano en el hombro. Cuando se calmó, la miró con una nueva comprensión. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?» «Casi 2 meses. Estoy sola. Soy viuda. Me quedé sin casa». Vicente miró alrededor. «No es justo», dijo con una determinación nueva en su voz. «Nadie debería vivir así. Yo tengo una propiedad, pequeña pero mía. La compré hace 20 años, cuando volví del norte. Está a 10 kilómetros de aquí. Hay una casa. No es un palacio, pero es un hogar». Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación cambió la vida de Carmen para siempre. «Ven a vivir allí, conmigo». Carmen se quedó sin palabras. ¿Me está invitando a vivir con usted?» «Sí, sé que es una locura. Apenas nos conocemos. Pero vivo solo en una casa demasiado grande. Y tú has cuidado de este lugar, lo has convertido en un hogar. Eso dice mucho de quién eres. No es caridad, es compañía. 2 viejos solitarios que merecen un poco de paz antes de morir». Y así, en aquella mañana fría de junio, Carmen Romero aceptó la mano que le tendía Vicente Aguilar. «Sí», dijo con la voz rota por la emoción. «Acepto». La propiedad de Vicente era un pequeño paraíso. Una casa de madera blanca con un porche, rodeada de un huerto, un gallinero y un pasto con 4 vacas. Comparado con la caravana, era un palacio. Cuando Carmen entró por primera vez, se echó a llorar. «Hace tanto tiempo que no tenía una cama de verdad», sollozó. Los primeros días fueron extraños, llenos de silencios y timidez. 2 desconocidos bajo el mismo techo. Pero poco a poco, la rutina los fue uniendo. Vicente le enseñó a ordeñar. Carmen le enseñó a hacer el dulce de membrillo que tanto le gustaba. Trabajaban juntos en el huerto. Las conversaciones en la cena se hicieron más largas, salpicadas de risas. Una tarde, Vicente le contó su vida. Había trabajado duro, había ahorrado, nunca se había casado, nunca había olvidado a Esmeralda. «Creí que mi corazón había muerto con ella», confesó. «¿Y ahora?», preguntó Carmen en un susurro. Vicente la miró y en sus ojos azules había un nuevo brillo. «Ahora creo que un corazón puede aprender a latir de nuevo, incluso después de mucho tiempo». Las semanas se convirtieron en meses. El invierno dio paso a una primavera gloriosa, y su relación floreció con ella. No era una pasión juvenil, sino algo más profundo, un afecto tranquilo basado en el respeto, el compañerismo y la comprensión mutua del dolor. La noticia de que Carmen vivía con Vicente se extendió por el pueblo. Las malas lenguas no tardaron en actuar. «¡Qué desvergüenza! Viven en pecado», decían en la puerta de la iglesia. A Carmen le dolían los comentarios, los cuchicheos, las miradas de desprecio. Una noche, Vicente se dio cuenta de su tristeza. «Lo que diga la gente me trae sin cuidado», dijo él. «Pero si a ti te hace daño, tengo una solución». Se levantó y volvió con una pequeña caja. Dentro había una alianza de oro, sencilla y gastada. «Era de mi padre. Carmen, ¿quieres casarte conmigo?» Carmen lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Aún amas a Esmeralda?» «Siempre la amaré», respondió él. «Pero el amor se transforma, y he aprendido que puedo amar su recuerdo y aún tener espacio en mi corazón para ti». «Yo también amaré siempre a Antonio», dijo ella. «Lo sé, y eso no me molesta, forma parte de quién eres».
Sí, susurró Carmen cogiendo la alianza. Sí, quiero casarme contigo. La boda fue sencilla, en la pequeña iglesia del pueblo, con doña Benita como única testigo. El padre Anselmo ofició la ceremonia a regañadientes. Cuando Vicente la besó, fue un beso tierno, una promesa de compañerismo. La vida siguió su curso. 10 años pasaron volando, 10 años de trabajo, pero también de paz y de un amor sereno y constante. Vicente tenía ahora 86 años, Carmen 63. Estaban más lentos, más cansados, pero seguían juntos, cuidándose el uno al otro. Un día, el hijo de Carmen, Pablo, apareció de visita. Vio a su madre feliz, cuidada, en paz, y comprendió. Una tarde de agosto, sentados en el porche viendo el atardecer, Vicente tomó la mano de Carmen. «Me salvaste», dijo él con su voz ronca. Estaba listo para morir. Había vuelto a aquella caravana para despedirme del pasado, y entonces apareciste tú, y de repente tuve una razón para seguir viviendo. «Tú también me salvaste a mí», respondió ella. Estaba sola, sin nada. Creí que moriría en aquella caravana, y entonces apareciste tú. Se quedaron en silencio, cogidos de la mano mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y morados. Dos almas rotas que se habían encontrado en las ruinas de sus vidas y habían construido algo nuevo, algo hermoso. Carmen pensó en la caravana del diablo. Había guardado la historia de un amor imposible, pero también había sido el comienzo de un amor posible, un amor de segunda oportunidad, un amor de otoño. Y eso, pensó Carmen, era mucho más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados y que el amor puede florecer a cualquier edad. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Crees que el destino nos pone a las personas adecuadas en el camino, incluso cuando todo parece perdido? Si este relato ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite creer que siempre hay un nuevo amanecer, incluso después de la noche más oscura. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces alguna historia parecida de resiliencia y amor tardío? Me encantará leerte, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y nunca, nunca es demasiado tarde para volver a empezar.